una sociedad, creaba una sociedad injusta y desigual, mientras la Iglesia Católica había crecido en riqueza y poder, pero también convirtió los principios de Jesús en una religión alejada de las personas, donde había un abismo entre el clero y el pueblo. En medio de esto, alguien se levantó para decir que aquello no estaba bien y que había que cambiarlo. El 31 de octubre de 1517 comenzó lo que hoy se conoce como la Reforma Protestante, cuando el teólogo alemán y monje agustino Martín Lutero propuso 95 tesis, en las cuales denunciaba la usura del catolicismo romano de esa época al cobrar por indulgencias. Lutero enunció los 3 principios básicos que actualmente comparten más de 800 millones de personas alrededor del mundo que profesan el protestantismo. Respetar la preponderación de la Biblia, valorar la importancia de la fe como asunto personal y la salvación del hombre a través de la gracia y no por obras. Pero el principal aporte que la Reforma protestante produjo en la historia fue promover la lectura de la Biblia, el primer libro impreso a gran escala por Gutenberg en 1449, que se han introducido a la mayoría de las lenguas vivas en el globo terráqueo, es el libro más atacado, criticado, perseguido y controvertido de la historia. Así que en esta mañana damos gracias a Dios por esos 504 años que estamos cumpliendo de ese gran movimiento que hoy celebramos, y precisamente hoy 31. Quiero leer el libro de los Hechos en el capítulo 11, en su verso 9, y dice así: entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. El verso también 18 dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para la vida. Así de que en esta mañana vamos a dar gracias a Dios por este día, y gracias por todos los seminaristas, por sus directores, por este día, y precisamente celebrando y conmemorando este gran evento que se dio. Oremos a nuestro Dios. Padre, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, Dios del cielo. Gracias por esta mañana. Gracias por tu bendición. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por los dirigentes, los líderes educativos de nuestro seminario. Gracias por los estudiantes. Gracias por los que salieron y están por salir, y por los que están en camino. Padre, gracias por estos 504 años que tú nos permites celebrar y dar gracias a ti, Señor, porque es así como tu palabra ha caminado y sigue caminando e invadiendo los corazones de los hombres, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, y en esta mañana a ti sea la honra y a ti sea la gloria, Señor. Amén. Muy buenos días, compañeros. Bendiciones. Cada uno
de ustedes bienvenido a Iglesia Digital. Esta mañana tenemos la oportunidad y la bendición de poder adorar a Dios todos juntos a través de esta plataforma. Que el Señor te bendiga. Únete con nosotros a celebrar que Jesús nos ha salvado. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú
de fe, solo no estoy, mando al Consolador, Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Gracias, Señor. Buenos días, amados hermanos. Qué gusto saludarles y verles conectados a este devocional. Estamos juntos celebrando y qué bueno que usted se haya conectado. Tengo el privilegio de compartir esta mañana la reflexión bíblica y a esta la he titulado Las reformas se producen cuando escuchas a Dios. Vuelvo a repetir, las reformas se producen cuando escuchas a Dios. La frase escuchar a Dios no debe limitarse únicamente a incrementar el conocimiento o a entender algo. Escuchar a Dios incluye la disposición de nuestro corazón para dejar que Dios nos toque, que seamos afectados por Dios y de esta manera cumplir lo que Él pide. Les invito a que podamos hacer una oración y en la mano de reflexión. Padre, gracias por la vida, gracias por la oportunidad que nos das de poder reunirnos a través de esta plataforma y celebrar nuestro culto dominical. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están conectados y los que se conectarán, pues bendícelos también y que podamos, Señor, disfrutar de esta reflexión. Acompáñanos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La Iglesia siempre ha experimentado reformas y hoy domingo 31 de octubre conmemoramos los 504 años de la Reforma Protestante. Y la pregunta es, ¿qué significado y qué valor tiene el acontecimiento de la Reforma del siglo XVI para la Iglesia actual? Para responder a esta pregunta, quisiera dar continuidad a la predicación de la semana pasada y también vamos a ver un video después de esta reflexión y de esta manera pues vamos a responder a la pregunta. La semana pasada el pastor Bani Calderón se enfocó en Hechos capítulo 10, específicamente en los versículos 13 al 16, en donde encontramos la visión que tuvo Pedro y el encuentro de Pedro con Cornelio. A manera de recapitulación, recordemos un poco lo que sucedió en el capítulo 10 de Hechos. Y es que ustedes recuerdan que Cornelio, un centurión, este era un hombre piadoso y temeroso de Dios, juntamente con toda su casa, así lo narra Lucas. Cornelio tuvo una visión y en esa visión el ángel de Dios le dice que mandara a traer a Pedro porque Pedro le diría lo que debía hacer. Y mientras el soldado y los criados de Cornelio se acercaban a la casa de Pedro, Pedro también tuvo una visión y él vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas bajaba a la tierra, en el cual habían todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo.
Pedro escuchó una voz que le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz por segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. En este pastor Bani se enfocó la semana pasada. Sin embargo, Pedro escuchó por tercera vez estas mismas palabras y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Pedro estaba perplejo, confuso dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto. Luego el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, se dirige a la casa de Cornelio, donde estaba reunida la familia de Cornelio y también algunos invitados. Entonces Cornelio expuso a Pedro la visión y Pedro, guiado por el Espíritu Santo, empezó a hablar. Pero notamos en los versículos que Pedro, al parecer, fue interrumpido, o el sermón de Pedro fue interrumpido por el Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo se derramó en aquellos que estaban escuchando a Pedro. Ahora bien, todo lo que sucedió en la casa de Cornelio llegó a oídos de los apóstoles y de los hermanos que estaban en Judea. Y en esto, en esto quiero enfocarme esta mañana, y para ello quiero que me acompañen al capítulo 11 de Hechos. Tenga allí su Biblia y acompáñenme al capítulo 11, y específicamente vamos a analizar el versículo 1, 2, 3, 9, 17 y 18 de este capítulo. Leamos el versículo 1, 2 y 3 de Hechos 11. Y dice la palabra del Señor: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en la casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? El versículo 1 nos dice que los apóstoles y los hermanos oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y esta era una noticia sorprendente para los apóstoles y para los hermanos que estaban en Judea. Era una noticia sorprendente porque se enteraron que también en los gentiles se había derramado el don del Espíritu Santo, porque los habían oído hablar en lenguas y magnificaban a Dios. Y también era una noticia sorprendente porque estos gentiles, o sea, los que estaban en la casa de Cornelio, también habían sido bautizados en agua. Todos estaban atónitos, sorprendidos de lo que estaba sucediendo entre los gentiles. Pero vemos en el versículo 2 y en el versículo 3 que cuando Pedro sube a Jerusalén, los que estaban o allá lo estaban esperando lo de la circuncisión. Aquellos que hacían la circuncisión necesaria para todos los conversos gentiles. Estos disputaron o pelearon con Pedro preguntándole: ¿por qué has entrado en la casa de hombres incircuncisos y por qué has comido con ellos? En otras palabras, le dijeron: ¿entraste con varones que tienen prepucio y comiste con ellos? Noten ustedes que acá estas personas no estaban en contra de la predicación de Pedro, sino estaban en contra de que Pedro había entrado a la casa de Cornelio y había comido con ellos. Para estos cristianos o para estos hermanos que estaban en Jerusalén, Cornelio era un pecador. Y a lo mejor también creían que la comida que había disfrutado Pedro era inmunda, porque a lo mejor había sido sacrificada a los ídolos. Pedro
sabía muy bien que acercarse o juntarse con un extranjero era abominable. Y Pedro reconoce esto en Hechos capítulo 10, versículo 28. Aunque eso de acercarse a un extranjero fue más como una construcción de los rabinos, y esto se convirtió en una costumbre. Por esa razón, todo judío que se acercaba o se juntaba con un extranjero, pues, o sea, Pedro sabía que esto era abominable, que entrar a la casa de un extranjero era abominable. Entonces la pregunta es, ¿por qué Pedro entró a la casa de Cornelio? La respuesta es sencilla, y es que Pedro fue guiado por el Espíritu Santo y también porque había escuchado la voz de Dios. Aquella voz que resonó 3 veces diciendo, lo que limpió Dios, no lo llames tú común. Aquella voz que resonó en los oídos de Pedro provocaron una reforma en su manera de pensar y actuar. Pedro interpretó la visión en donde vio animales impuros y los aplicó a los paganos. Pedro había entendido ya el significado de esta visión. Pero Pedro había comprendido ahora que a ningún hombre que Dios limpia podía llamar común, inmundo o pagano. Dios había reformado la manera de pensar y de actuar de Pedro. Ya había comprendido que aquellos a quienes un día él había llamado inmundos, hoy eran limpias por la sangre de Jesucristo, y por lo tanto él ya no podía seguir llamando inmundos a aquellos que habían sido limpios por Dios. Cornelio y los que estaban en su casa fueron limpios por Dios y por consiguiente fueron llenos por el Espíritu Santo, porque así lo narra Lucas. Fueron llenos del Espíritu Santo al igual que aquellos que fueron llenos en día de Pentecostés. Lucas narra que el Espíritu se derramó en ellos y que hablaron en lenguas. Oiga bien, el Espíritu se derramó en ellos y hablaron en lenguas. Y analizando esta narrativa, podemos decir entonces que el hablar en lenguas es una expresión externa, oiga bien, es una expresión externa de una expresión interna que tenemos con el Espíritu Santo. En otras palabras, gentiles hablaron en lenguas como evidencia de la pieza interior que Dios había hecho ya en ellos. Por eso Dios le dice a Pedro, lo que yo limpié, no lo llames inmundo ni común. Nosotros los pentecostales creemos en la doctrina subsecuente del bautismo del Espíritu Santo, que es distinta a la habitación que hace el Espíritu Santo en nosotros cuando nos convertimos. Pero para que ese bautismo en el Espíritu suceda en el ser humano es necesario ser limpios. Primero debemos ser santificados, limpios para luego ser bautizados con el Espíritu Santo. Y el hablar en nuevas lenguas o el hablar en lenguas será una de las evidencias de que hemos sido bautizados, pero antes limpiados. Ahora, acompáñenme a los versículos 17 y 18 del mismo capítulo de Hechos. Estamos en el capítulo 11. Y estos 2 versículos dicen, si Dios pues, o sea, Pedro dirigiéndose a aquellos que estaban enojados contra él, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar lo que Dios estaba haciendo? Entonces, los que habían oído estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora, me gustaría conectar estos 2 versículos con la conmemoración de los 504 años de la Reforma.
Y vemos en el versículo 17 que el pensamiento y la acción de Pedro había sido modificado, reformado, porque Pedro había comprendido que Dios también estaba obrando en los gentiles y que él no podía oponerse al obrar de Dios. Ahora bien, al igual que el apóstol Pedro, Martín Lutero, Juan Calvino, Jacobo Arminio, Ulrico Zwinglio, John Knox, etc., ellos escucharon la voz de Dios. Pedro la escuchó a través de una éxtasis, pero los reformadores la escucharon a través de las Escrituras y permitieron que la reforma comenzara, se encarnara en ellos y luego transmitieron esa forma de pensar, transmitieron esa reforma a la iglesia. Ahora, si vemos el versículo 18, notaremos que todos aquellos que disputaban con Pedro cambiaron también su forma de pensar porque comprendieron que Dios estaba obrando también entre los gentiles. Entonces, ya no era solo Pedro, ahora era la iglesia de Jerusalén también la que estaba creyendo en el obrar de Dios entre los gentiles. Hoy necesitamos a un Pedro, necesitamos a un Martín Lutero, a un Jacobo Arminio, a un Ulrico Zwinglio, a un Juan Calvino, a un John Knox, que sepan escuchar la voz de Dios, que se dirijan a las Escrituras y que primero ellos sean reformados para luego provocar reformas en la iglesia de Jerusalén, reformas en la iglesia de Alemania, reformas en la iglesia de Suiza, reformas en Inglaterra, en Escocia. La reforma que se dio en la iglesia de Jerusalén cuando Pedro cuenta lo que sucedió en la casa de Cornelio y la reforma que se dio en el siglo XVI invita a la iglesia actual a mantenerse en una renovación constante. La iglesia de Guatemala necesita reformadores que escuchen la voz de Dios, porque cuando se escucha la voz de Dios se producen reformas. Esa voz necesitamos oír. Y esa voz la encontramos en las Escrituras, en la palabra de Dios. Ayer que fuimos a Cayalá, algunos de los hermanos, de los estudiantes, fuimos a buscar comida y nos alejamos un poquito. Y en ese recorrido yo pensaba, ¿será que la iglesia se atreve a venir y plantar una iglesia aquí en Cayalá? Y mi respuesta fue, a lo mejor sí o a lo mejor no. Sin embargo, continuamos caminando y nos alejamos un poco más y llegamos a un lugar un poco delicadito. Y alguien de los que iba allí dijo, esta es el área de la perdición. Oiga bien lo que dijo, esta es el área de la perdición. Y yo me pregunté, ¿será que la iglesia me volvía a preguntar? ¿Será que la iglesia se atrevería a plantar una nueva iglesia? ¿O se atrevería a venir a estos lugares a presentar el evangelio? Mi respuesta fue tal vez sí o tal vez no. Y me quedé pensando un poquito en mi respuesta y luego en mi interior resonó una voz y me dijo, Jesús sí vendría. Jesús sí vendría a Cayalá y específicamente a este lugar donde estoy. Y tal vez alguien se preguntará, no creo que Jesús iría a un lugar de Cayalá o específicamente a ese lugar donde abundan discotecas o bares porque estábamos a la par de esos lugares. Alguien dirá, Jesús no iría a esas discotecas o a esos lugares llenos de bares. Pero yo digo que Jesús sí iría a aquellos lugares donde la iglesia no se atreve a ir. Si revisamos los evangelios, nos daremos cuenta que Jesús predicó el evangelio entre los pobres, sanó a los enfermos, visitó a los marginados, comió con los cobradores de impuestos. Ellos eran conocidos como inmundos, como impuros. Jesús se acercó a aquellos que eran conocidos como impuros y comunes. Estuvo con ellos. Jesús estaba alcanzando a aquellos que no estaban siendo alcanzados por aquellos que estaban encerrados en cuatro paredes. Y me sorprende que los apóstoles, después de haber andado con Jesús, no habían comprendido que Jesús les predicaba no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Jesús en toda su trayectoria les había modelado e indicado que la salvación era para los gentiles, para aquellos a quienes se les conocía como pecadores y como impuros.
Jesús estaba visitando aquellos lugares donde los judíos no entraban, porque ellos estaban arraigados a una tradición. Ahora bien, la iglesia en la actualidad debe encarnar el ministerio de Jesús. La iglesia debe imitar el peregrinaje de Jesús. Jesús no se encerró en 4 paredes, sino que salió a los lugares donde aquellos que se creían estar sanos y limpios no llegaban. Jesús sí fue. Y puede ser que la iglesia en la actualidad está muy cómoda dentro de las 4 paredes mientras el mundo afuera se pierde. Pero esta mañana el Espíritu Santo nos invita a pensar que también los borrachos, que también las prostitutas, también los homosexuales, los homicidas, los fornicarios, pueden escuchar la palabra de Dios, pueden ser bautizados en agua y también pueden ser llenos del Espíritu y hablar en lenguas. Dios puede limpiar al más vil pecador y nosotros no podemos llamarle impuro si Dios lo limpia. La reforma que la iglesia necesita en este tiempo es encarnar el ministerio e imitar la jornada de Jesucristo. Termino con esto. Cuando conocemos y comprendemos, analizamos y evaluamos la vida y el ministerio de Jesús, vemos cuán necesario es hacer reformas en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar. En el capítulo 11 de Hechos, el capítulo 11 de Hechos, nos invita a reflexionar que la voluntad de Dios es que no haya acepción de personas, ni que existan hombres alejados y excluidos por la misma iglesia. Recordemos que lo que Dios ha limpiado no lo podemos llamar impuro, no lo podemos deshonrar o desacreditar, porque si Dios limpia, ¿quiénes somos nosotros para estorbar la obra de Dios? Recordemos que el evangelio del reino de Dios es para todos. El plan salvífico de Dios no excluye a nadie. Por lo tanto, prediquemos el evangelio a toda persona. De lo contrario, estaríamos luchando contra mismo Dios y eso es peligroso. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos hablas y podemos, Señor, cambiar actitudes, cambiar, Señor, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Ayúdanos, Señor, a llevar el evangelio a todas personas y que no excluyamos a nadie. Y que vayamos a aquellos lugares, Señor, que están siendo descuidados, aquellos lugares que son abandonados por la misma iglesia. Ayúdanos a llegar a estas personas y que también sean alcanzadas para ti. Nuestra oración es esta, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Buenas, bienvenidos todos a este conversatorio del Seminario Bíblico Pentecostal. Hoy estamos con el estudiante Freddy Chacaj, a punto de graduar. ¿Cómo estás, Freddy? Muy bien, Emanuel, listos para este pequeño conversatorio de la Reforma Protestante. Excelente. Vamos al grano, pues, porque a eso venimos. Hablemos del inicio de la Reforma, el 31 de octubre de 1517, con Martín Lutero, ¿verdad? Contanos qué fue de esas 95 tesis clavadas en iglesia de Wittenberg. Claro, creo que para entender esto es necesario comprender un poco el contexto del siglo XVI, pues encontramos a una iglesia que está unida con el Estado, con su principal líder, que es el Papa, que precisamente tenía autoridad incluso sobre el imperio. Además, debemos resaltar la comprensión de la salvación de la época, pues era de manera sacramental, es decir, por el cumplimiento de las obras establecidas por la iglesia. Esto hacía que las personas se sometieran a estas obras para alcanzar la salvación y no ser condenadas por el infierno. Esa fue una de las causas, ¿verdad?, de la reforma de Lutero, cuando se encuentra con el pasaje de Romanos 1:17, ¿va? Y él ve que la iglesia se está aprovechando de las personas para hacer dinero, dijo aquel, y se escucha de la construcción de la Basílica de San Pedro, ¿verdad? Claro. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Comentanos un poco de eso. Verás, sí, pues Lutero mismo había experimentado
o había vivido Ajá. la comprensión de la salvación de ese tiempo. Pues él se sometía a todas las obras para alcanzar la salvación, pero no encontraba paz en su corazón, hasta que se encontró con el texto que ya mencionaste, que el justo por la fe vivirá, y este precisamente es el texto base para hacer la reforma, que precisamente, sí, ese fue el texto base para hacer la reforma. Entonces, en ese sentido, podemos hablar de la justificación por fe. ¿Es importante para nosotros la justificación por fe? ¿O por qué fue importante para ese momento? Claro, pues precisamente es la base para la reforma protestante, Ajá. pues esta postura invalidaba toda la autoridad de la Iglesia como mediadora de la salvación, además de dejar a un lado la tradición y la autoridad del Papa, al mencionar que la Biblia es la única fuente de revelación y que cualquier persona puede interpretarla. Ante esto, Ya se miraba la iglesia sin todo el dinero, ¿va? claro, pues precisamente la Iglesia perdió prestigio, Sí. perdió prestigio y el Papa perdió su autoridad, pues la Biblia llegó a ser la única fuente de revelación y práctica. Y hubo en ese momento también personas que contribuyeron a la reforma, ¿verdad? 1440 se inicia, ¿qué? La imprenta, ¿verdad? Claro. ¿Quiénes más apoyaron a Lutero o cómo Dios le fue abriendo el camino a Lutero para que Claro, se creo llevara a cabo que eso? es interesante notar cómo Dios actúa en la historia de su iglesia, pues en el tiempo de Lutero estaba todo preparado para llevar a cabo la reforma, como en el caso de la imprenta que permitió la copia y distribución de los escritos de Lutero. Erasmo de Rotterdam, un humanista de la época del Renacimiento, que publicó en 1516 la primera edición crítica del Nuevo Testamento al griego, que sirvió de base para la traducción bíblica de Lutero al alemán. Sí. Y mira, entonces, Dios, podemos decir que es el personaje principal, ¿verdad? Aunque Lutero fue el que luchó contra todas estas cosas, Dios lo respaldó en todo lo que él hacía. Entonces, ¿cómo esto nos ha venido a hacer o tiene que ser importancia para nosotros, ¿verdad? Ahora, nos llamamos reformados, somos neos, somos pentecostales. ¿Qué piensas de eso? ¿Crees que tenemos que estar basados en lo que hizo Lutero o tenemos que estar basados en lo que dice la Escritura o lo que dice mi hermano, lo que dice mi tío? ¿Qué crees vos? Claro, verás, somos pentecostales y de la reforma protestante heredamos precisamente quizás dos elementos importantes, que precisamente es la justificación por fe y las escrituras. Es decir, en la justificación por fe encontramos de que las personas pueden encontrar la salvación en Cristo por la fe solamente, sin la necesidad de hacer obras, sin la necesidad de las obras. Y en la Biblia que toda persona puede interpretarla o puede tener acceso a ella, que en ese entonces no era permitido o no había acceso a las escrituras. De alto estatus eran Sí. los que sabían latín, ¿verdad? Claro. Porque ya después Lutero la pasa a alemán y ahí comienza, la traduce a alemán y ahí comienza todo este proceso. Claro. Entonces, seguimos comentando entonces es muy importante este suceso en la historia de la iglesia, ¿no? Claro, pues permitió que las escrituras precisamente llegaran a las personas en su propio idioma, y eso es evidente en la actualidad, que la Biblia es traducida en muchos idiomas y eso hace que las personas tengan acceso a ella. Vos, mira que se nos va el tiempo, démosle fin a esto, dijo aquel. Gracias por estar aquí con nosotros y gracias por compartir este pequeño tiempo, ¿verdad? Tal vez no abordamos todo lo que queríamos hablar, pero al menos los puntos más importantes, ¿verdad? Y tener claro, ¿verdad? Que nuestra salvación es por fe y no por obras, ¿verdad? No es por Claro. lo que yo vaya a hacerte a vos todos los días de mi vida, dijo aquel, o a irte ayudando todos los días de mi vida, sino es porque lo que yo creo, lo que yo he leído en la Biblia y lo que voy a seguir haciendo para mantener esa salvación, ¿verdad? Para santificarme, ¿verdad? O eso es lo que queremos ver. Entonces, muchas gracias. No sé si quieres agregar algo más antes de terminar. Claro, creo que el hecho de que decimos de que la salvación es por gracia y no por obras, quiere decir de que encontramos la salvación solamente en Cristo, pero las obras es fruto de la salvación. Es decir, el hecho de que yo sea salvo, tengo que hacer buenas obras como fruto de mi salvación, ayudar a mi prójimo, ayudar a quien lo necesita, ayudar al desamparado, pues de esa manera demostramos el amor de Cristo hacia las personas. Excelente. Nos miramos en una próxima entonces. Hasta luego, Freddy. Gracias por compartir con nosotros. Dios te bendiga.
día, tengan cada uno de ustedes. Es un gusto saludarles desde las instalaciones del seminario. Reciban un cordial saludo desde este lugar. Ha llegado el momento especial en el cual seremos partícipes cada uno de nosotros. Vamos a orar por nuestras ofrendas y les invito a que puedan tomar ahí sus ofrendas, y a los que nos acompañan desde Zoom, ahí abajo aparecerá la cuenta donde ustedes pueden depositar sus ofrendas. Antes de orar, quiero leer en 2 Corintios, en su capítulo 9, versículo 8. Y dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces, ahí en donde se encuentran, vamos a elevar nuestra oración para agradecer a Dios por nuestras ofrendas. Dios, en esta mañana nos presentamos delante de ti para ofrecer nuestra ofrenda a tu nombre, Padre. Por favor, bendícelas y tómalas también con agrado y con amor, Padre. Te pido que tú las puedas multiplicar para que en un futuro nosotros podamos seguir bendiciendo, que nosotros podamos seguir dando más, Padre Santo. Por favor, bendice a los que tienen y a los que no también, Padre Santo. Sabemos que lo que tú nos has dado, nosotros lo entregamos en agradecimiento a ti, Padre Santo. Lo entregamos con alegría, lo entregamos con gozo y con amor, porque sabemos que de ti viene toda abundancia, Padre Santo. Bendice la vida de cada uno de tus hijos, Padre Santo, en su trabajo, en sus labores diarias, Padre Santo. Que tú los cuides, que tú los guardes, Padre Santo. Bendice a cada una de las familias, que siempre haya sustento de alimento, Padre Santo, que siempre haya vestimenta, que siempre haya protección sobre cada uno de ellos, Padre. Recibe nuestras ofrendas en esta mañana y con agradecimiento a ti los entregamos, Padre. En el nombre de ti, Señor Jesús. Amén. Muy buenos días, Dios les bendiga. Es un gusto el poder estar acá con ustedes, hermanos, en el día de hoy. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos ha permitido de escuchar de su palabra y compartir de ella. Y pues vamos a dar por finalizada la sesión, y con ello yo les quiero dejar un texto bíblico allá en Hechos 13:47, donde dice la palabra: porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y le vamos a dar gracias al Señor por este bello momento que hemos compartido, hermanos, y agradecemos a todos los que en esta mañana se han conectado. Ha sido de bendición aprender de la palabra, de la reforma, que es conmemorable para cada uno de nosotros, y le vamos a dar la despedida y agradecimientos a los que se han conectado por vía Zoom y a los chicos del seminario que se han conectado. Voy a mencionar algunos nombres. Hoy llegamos a conectarnos 43 personas. Es una gran bendición. Le vamos a dar el agradecimiento a Dios y a las personas que estuvieron conectadas, a Jocelyn López, al hermano Vani Calderón, al hermano Juan, al hermano Edras, al hermano Mario, al hermano Urias, al hermano Víctor Tebalán, a Emily Porras, a Rocael Valiente, Elmer, a Henry Pérez, Karen Cabrera, Álvaro Ordóñez, Eduardo Cacao, Vivian Argueta, Dani Lutz, Juana Pascual, Marvin Toc, Carla Cortés, Mario Soc, Gelsi González, Freddy Chacac, Angélica Darwin, Neri López, Francis Argueta, Esteban, Fernanda San José, Saqueo Esteban, Lisa Acevedo, Estela, Leli Montenegro, Kevin Cantoral, Diana, a Fergie, a Carmen, a Teisen, a Yami González, Osmar, a Josh, a Delso, a Flor Puac, a Erika Nova, a Emanuel Pérez, Álvaro Ordóñez y a Pablo Cantoral. Señor Jesús, en esta preciosa mañana, Padre, te damos gracias, Señor, por tu bella palabra que tú has compartido el día de hoy, Señor, por aprender, Señor, de que tú, Señor, no haces excepción de personas, Padre, que la salvación, Señor, está para todos tus hijos, Señor. Gracias, Padre, por formar parte, Padre, de esta gran salvación que tú nos has dado, Señor. Que tu palabra, Señor, penetre en nuestras vidas, Señor, que nosotros podamos ser testimonios, Señor, para muchas personas que necesitan de tu palabra, Señor. Hoy conmemoramos, Padre, este evento tan importante en las vidas de nosotros como hijos de Dios, Señor, y te agradecemos, Padre, por este bello momento que tú nos has dado para compartir como iglesia digital, Señor. Que esta palabra quede cada en uno de nuestros corazones, Señor, y bendecimos la vida de todos mis hermanos que se han conectado el día de hoy, Padre. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
Damos por finalizada la sesión y que Dios me los bendiga.